Guía número 2, modelos de medición. Los métodos de medición del costo de inventarios establecen el FIFO, el costo promedio ponderado. Encontramos el LIFO, pero este ya no está permitido en la norma internacional. Los activos biológicos tienen un método de valoración que es el razonable. Y en NIF plena se mide a costo o valor neto realizable, escogiendo el menor de los dos. El método FIFO. Este método dice que los primeros que entran son los primeros que se eliminan de la cuenta de inventarios. Vamos a mirar acá una tarjeta de Cartes. ¿Cómo se explica esto? Trae 100 unidades a 50 pesos. Luego decide comprar otras 50 a 52 pesos. En los saldos, ¿cómo hace? Trae la primera línea, 100 unidades a 50, y coloca en la segunda línea las que acabo de comprar, 50 a 52. Posteriormente dice que vende 60. ¿Cómo las va a sacar? De 100 que tenía, si vende 60, le quedan 40. ¿A qué precio salen? A como venían, a 50. De modo que 40 por 50 le dan 20.000. Y le siguen quedando estas 50 disponibles. Posteriormente vuelve y compra 80, que vienen a 54 pesos. ¿Cómo pasa los saldos? Las 40 primeras pasan acá. Estas segundas que compró de 50 pasan acá. Y luego viene y coloca las 80 que volvió a comprar. Es decir, aquí en las existencias tiene que ir detallando cada compra y cada saldo por aparte porque los precios son diferentes y cada precio se utiliza para vender. El método promedio ponderado. Aquí lo que se hace es eliminar un promedio sumando las existencias y dividiéndolas entre los precios que se tienen. Por ejemplo, se compran 10 unidades a 10 pesos. ¿Qué saldo me quedan? 10 unidades a 10 pesos. Se venden 8. Aquí están las 8. ¿A cómo se venden? Pues al precio que venía de acá. Si aquí estaban a 10, aquí las coloca a 10. 100 pesos menos 80 que vendió, le quedan 20. Tomo estos 20 y lo divido en las dos unidades. Dice que cada una vale 10 pesos. Posteriormente hay una entrada de 10 unidades, pero esta vez entran a 12 pesos. Entonces, de 2 unidades que tenía más 10 que compró, le quedaron 12. De 20 pesos que tenía más 120 que acabo de comprar, le quedan 140 pesos. Toma estos 140 y lo divide en las dos unidades, le da un promedio de 11 pesos con 66. Métodos de depreciación. Aquí se parte del supuesto de la vida útil del activo y del valor residual. La vida útil la establece la gerencia bajo sus propios criterios, pero para efectos fiscales tenemos esta distribución. Efectos fiscales o tributarios. Dice que las construcciones y edificaciones tendrán una duración de 20 años. Es decir, que anualmente se debe depreciar o llevar al gasto el 5% del valor de ese activo, que corresponde al valor del 100% dividido en 20 años. Maquinaria y equipo. La norma tributaria establece que duran 10 años y anualmente se debe depreciar un 10%. Y así con cada uno de los componentes de los activos fijos. ¿Cuál es la fórmula que se utiliza para depreciar? El valor del costo histórico menos el valor residual dividido en los años de vida útil. El valor residual dice que es el valor que tiene un activo al final de su vida útil, entendiendo esta como el periodo en que se espera usar el activo. Si yo tengo esta maquinaria en 10 años, quiere decir que yo espero usarla en 10 años, pero probablemente tenga un valor residual. Supongamos que si me costó 10 millones de pesos, espero que me den aún el 10% de esa maquinaria dentro de 10 años. Es decir, que los 10 millones me darían 1 millón. Quiere decir que cada vez que yo calcule esta depreciación, tomo los 10 millones menos el millón, es decir, estoy depreciando 9 y lo divido en los 10 años. ¿Para qué hago esto? Para que en el año 10 me quede un saldo de ese activo de 1 millón de pesos, que es sobre el cual espero venderlo. Bases de medición posterior. Las bases de medición posterior son importes o valores libros y valor residual. Vamos a ver cada uno de ellos. El importe o valor en libros.
Lo que llamamos valor contable, importe en libros o valor en libros son términos homólogos y se llevan al estado de situación financiera como costo menos la depreciación acumulada. Aquí hay un ejemplo. Tengo una maquinaria que me costó 320. Llevo una depreciación acumulada. Cuando yo hablo de acumulada es de varios años, ya de 150, ya va un poco más de la mitad de lo que vale la máquina, es decir, ya debe estar sobre, si fue a 10 años que se compró, debe estar ya depreciándose en el sexto año. El deterioro del valor de la maquinaria puede deberse a una pérdida o deterioro significativo que ha tenido y que haga bajar el valor de uso de la misma. Supongamos que una pieza de la máquina se oxidó y no se consigue y dejó de funcionar cierto andamiaje que tenía la máquina. Ya queda a menor marcha de funcionamiento y se tasó que ese valor que pierde la máquina vale 40. Para saber el valor contable o en libros, tomo este valor por el cual lo compré, haya sido a costo histórico o a valor razonable, le restamos la depreciación acumulada, el deterioro y me da el valor contable o en libros. Otra base de medición posterior es el valor residual, también conocido como de salvamento. Es un elemento que se utiliza en la propiedad, planta y equipo y es el importe estimado en el momento actual que se recupera al final de la vida útil. Es este valor que hablábamos acá, el valor residual, lo que me van a dar cuando termina la vida útil de la máquina. Aquí tenemos dos conceptos. Vida útil es el periodo de tiempo en el cual se espera usar el activo. Y vida económica, periodo de tiempo en el cual se espera que el activo sea útil a la empresa, de acuerdo a las especificaciones técnicas. Quiere decir que cuando yo voy a calcular la vida útil, tengo que necesariamente conocer esta vida económica para saber cuánto tiempo espero que me rinda, que me dure ese activo para poder tasar la vida útil. ¿Cómo se miden los activos y pasivos financieros? Activos financieros hace referencia al efectivo, a las cuentas por cobrar, a aquellos valores tangibles que yo puedo en un momento dado liquidar rápidamente. Y los no financieros son aquellos que ya se requiere de cierto paso para poderlos liquidar. Por ejemplo, los inventarios, requiero de hacer una venta de mercancías para poderlos liquidar. La propiedad, planta y equipo, requiero darla de baja o venderla para reponerla y comprar otras mejores condiciones. Se aplican la medición inicial de activos no financieros tales como inventarios, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo e intangibles. La medición inicial de estos activos no financieros, recordemos que son estos: inventarios, propiedad, planta y equipo, se hace por su costo histórico y la medición posterior sobre otras bases, como por ejemplo el importe recuperable. Nuevamente el valor que encontramos aquí en la fórmula, que es el valor por el cual espero recuperar algo al final de la vida útil de ese bien. Otra base sería el método de revaluación, deterioro de activos, valor de uso, valor justo razonable. Todas estas mediciones las vamos a ver a continuación. ¿Qué es el importe recuperable para la medición de activos no financieros? El importe no recuperable en las propiedades, planta y equipo se mide por el menor importe entre el costo depreciado. ¿Qué es costo depreciado? Costo en libros menos la depreciación y deterioro, y el importe recuperable, es decir, el mayor valor entre el valor razonable y el valor de uso. Valor razonable, recuerden que para ello las partes deben estar en común acuerdo para poderlo establecer. Deterioro de los activos, otra base de medición posterior. El deterioro de los activos se produce cuando el valor en libros es mayor al importe recuperable. En este caso, el importe en libros se reduce hasta el importe recuperable y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en los estados de resultados. ¿Por qué? Porque si yo tenía 100 pesos, pero resulta que yo lo puedo recuperar solo por 80, entonces debo bajar esos 20 que me acabo de dar cuenta que están no recuperables, y eso configura una pérdida. Las pérdidas se llevan a los estados de resultados. Otro método de valoración posterior está el valor de uso. En el caso de un activo o de una unidad generadora de efectivo, UGE,
es el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados a través de su utilización en el curso normal del negocio y en su caso por su enajenación o venta. ¿Qué quiere decir el valor de uso? Dice que es el valor actual de los flujos de efectivo. Aquí tengo un modelo de flujos de efectivo. Año 0, invertí 45.000 en comprar un activo y por los años 1 a 5 espero obtener unos ingresos de 22.600, 26.500, así que ellos van aumentando. Pero sobre esos ingresos hay que restar los costos de operación, las depreciaciones, los intereses, adicionalmente otro tipo de costos que se lleguen a tener como consecuencia del uso de ese activo, y me da un efectivo o el valor neto de ese flujo de efectivo en el año. Aquí en el año 1, por ejemplo, después de estos ingresos, es decir, de lo que vendí, menos los costos atribuibles a la venta, me quedó un efectivo en 5.936. En el segundo año bajó a 5.600, en el tercero subió a 6.400 y en el cuarto año subió a 116.000. Para el quinto año dice que el valor ya fue de 37.000. Bueno, ¿cómo podría yo mirar el valor de uso de ese activo? Yo tomaría estos flujos de efectivo y los traería a valor presente con fórmulas financieras a una tasa de interés dada y podría mirar toda esta sumatoria de estos flujos de efectivo, es decir, lo que me va a dejar la máquina libre en mi efectivo, ¿cuánto valdrían hoy? No es sumar aritméticamente estos valores, yo los sumo mediante una fórmula matemática llamada valor presente neto. Y con eso conozco cuánto me vale hoy ese activo. También se utilizan para calcular el valor de venta de una empresa. Si yo voy a vender una empresa, puedo mirar el valor en libros o puedo hacer un flujo efectivo de lo que ella va a facturar y los costos que va a tener. El valor justo. El valor de un título basado en un modelo de valoración que se supone capta la esencia de los factores económicos que determinan el valor. En otras palabras, quiere decir el precio equilibrador entre oferta y demanda, o el valor que concede a un activo un tasador experto independiente. ¿Esto qué quiere decir? El valor justo entre oferta y demanda. Yo lo estoy vendiendo, usted lo está comprando y entre los dos decidimos o llegamos a mediar un precio que nos satisfaga a las partes. Valor neto realizable en propiedades, conocido también como valor líquido realizable, se relaciona con el valor por recuperar comparando el valor de mercado menos los costos propios necesarios para su enajenación o venta. Para el caso de las materias primas, también habrá que tener en cuenta los costos necesarios para terminar su producción. Es decir, conclusión, se compara el valor de mercado menos los costos propios que él tiene. Por eso se dice valor neto realizable. Valor razonable. Es el importe por el que se puede intercambiar un activo o liquidar un pasivo entre las partes interesadas debidamente informadas que realicen una transacción en condición de independencia mutua. Se determinará sin incluir los costos de las transacciones en que pueda incurrir en su enajenación. Para hallar el valor razonable, las partes necesariamente tienen que estar debidamente informadas y estar de acuerdo en el precio que van a tasar. Otra forma de valorar posteriormente se llama método de participación. En este método, la entidad contabiliza las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de forma conjunta. ¿Cómo lo contabiliza? Al costo menos el deterioro del valor o al valor razonable con los cambios en el valor razonable reconocido en los resultados. Este método de participación es por ende un método de contabilización, donde la inversión se registra inicialmente por el costo y es ajustada posteriormente en función de los cambios que experimenta tras la adquisición, la proporción de activos netos de la empresa. Es decir, yo adquiero una inversión en una empresa y ella puede subir o bajar dependiendo cómo le vaya a esa empresa donde yo hice mi inversión. Si a esa empresa le va muy bien, el valor de mi inversión va a subir. Y al contrario, si a la empresa le va mal. Medición de pasivos distintos de los pasivos financieros.
Por ejemplo, pasivo financiero son las cuentas por pagar